Un trabajo de investigación en el que he estado desarrollando, y es la simulación computacional de la recuperación de forma para un poliuretano que se denomina inteligente y se comercializa bajo el nombre de PUSMP MM2520. Nada más cabe aclarar que formo parte de este grupo de trabajo que estamos conformando en la FES Cuautitlán. Y bueno, antes de ver la metodología para hacer la simulación, vamos a hablar un poquito sobre las características de este material. Antes que nada, forma parte de un grupo de polímeros que está patentado bajo el nombre de Diaplex por la empresa Mitsubishi Heavy Industries, y se caracterizan estos materiales porque presentan un módulo de elasticidad que varía en función de la temperatura, como se muestra aquí. A bajas temperaturas poseen un módulo de elasticidad elevado y a altas temperaturas poseen un módulo de elasticidad bajo. Ahora, existe una banda de transición de esos valores del módulo de elasticidad que está definida por una temperatura llamada temperatura de transición vítrea en el polímero. Esta característica es la base fundamental que nos permite simular la recuperación de forma. Ahora, este poliuretano es, como se ha patentado, no está disponible la fórmula como tal. Sin embargo, el fabricante menciona que es un poliuretano a base éter y proporciona las siguientes propiedades sin garantizar su exactitud, pues menciona que únicamente han sido tomadas tal cual, cortadas de una muestra y realizando diferentes pruebas sobre la misma. Tenemos diferentes valores de dureza para cuando el material se encuentra por encima de su temperatura de transición vítrea y para cuando se encuentra por debajo de su temperatura de transición vítrea. Nos dan algunos datos del módulo de flexión, de la resistencia a la flexión, como la temperatura a la cual va a ocurrir esa transición del módulo de elasticidad. Algunos campos de aplicación para este material pues, se encuentra la industria aeroespacial, automotriz y principalmente el fabricante pues, recomienda la aplicación en el ámbito de la medicina. Algunos ejemplos de aplicación pues, se tienen como alambres para tratamientos de ortodoncia, para corregir el orden en los dientes, para fabricar stents que se utilizan para corregir los bloqueos en las arterias o en los vasos sanguíneos. Y el fabricante también está estudiando o está investigando el material para fabricar agujas que se utilicen en cánulas, de manera que agujas que se puedan deformar con la temperatura corporal, de modo que no lastimen la piel ni los vasos sanguíneos de los pacientes. Ahora, lo que le da la propiedad de recuperar su forma es un fenómeno denominado efecto de memoria de forma, y este se debe a la estructura molecular del material, a la estructura de un entrelazado, que en inglés bueno, se refieren a esta estructura como entanglement. Y esta estructura de entrelazado es la responsable de que ocurra la transición entre fases, pues al calentar el material por encima de la temperatura de transición vítrea, esta estructura de entrelazado tiene facilidad de movimiento. Por lo tanto, ofrece una poca resistencia a ser deformado, y cuando se disminuye el material por debajo de esa temperatura, bueno, el entrelazado se vuelve rígido, dificultando el movimiento de las cadenas moleculares. Ahora, un ciclo de recuperación de forma consiste en, teniendo una muestra del material, calentarlo por encima de su temperatura de transición vítrea, deformarlo, ese proceso de formación en el que vemos aquí abajo, y una vez que está deformado, enfriarlo por debajo de la temperatura de transición vítrea. De modo que al enfriarlo va a capturar los esfuerzos que se generan. Si nosotros enfriamos este material y liberamos los esfuerzos, va a sostener esta deformación. Y la recuperación de forma se va a dar cuando el material se caliente por encima de la temperatura de transición vítrea, pues se van a liberar los esfuerzos que quedaron capturados en esta configuración. Entonces, básicamente, en esta figura pues vemos lo que es el ciclo de deformar el material y volver a recuperar su forma original. Ahora, el modelo constitutivo que utilicé para simular la recuperación de forma está compuesto por dos etapas o dos modelos. Uno es un modelo hiperelástico propuesto por Elena Ruda y Mary Boyce en 1993, en el cual consideran al material como que la deformación del material se puede representar como la deformación de una diagonal principal en un volumen cúbico o tetraédrico de un material. Y de manera relógica se representa se puede representar ese tipo de formación con elementos elásticos y viscosos, como lo vemos aquí. Entonces, para implementar el modelo de Ruda-Boyce en este material, utilizo este esquema en el que se presenta o se considera que en el material hay una rama elástica
y una rama rígida que está compuesta a su vez por un elemento elástico y dos elementos en serie, uno viscoso y uno elástico. El principal factor que nos dice cómo es el esfuerzo que se genera en un material con este modelo es la deformación. Y el otro modelo que estoy utilizando es una regla de evolución para la transición de fases, que en el caso particular para este material pues presenta esta forma, mostrando aquí en las líneas verticales, aquí donde está esta línea de acá, a un lado del 20, indicando 25 grados centígrados, que es la temperatura de transición para este material. Ahora, esta regla de evolución está inspirada en las ecuaciones de evolución para la transición para la caracterización de la viscosidad en los fluidos, que está en referenciada, o que está tomada de la referencia 2. Ahora, estas son las ecuaciones generales del modelo de Arruda-Boyce, y esta es la regla de evolución de la transición de fases. En el modelo de Arruda-Boyce, con el diagrama anterior, que tenemos aquí, se proponen 3 esfuerzos, uno para cada red, y vemos que 2 de los esfuerzos son prácticamente la misma expresión, lo único que diferencia pues, son los parámetros que se utilizan, pues una de las ecuaciones utiliza los parámetros de la fase elástica y el otro los parámetros de la fase rígida. Este esfuerzo que tenemos acá corresponde a la rama en la que están conectados un elemento de amortiguación y un elemento de resorte en serie. Y bueno, aquí vemos algunos parámetros que se necesitan del material que se necesitan para poder resolver este modelo, pues son la longitud máxima de las cadenas moleculares, el módulo de esfuerzo cortante, el módulo de compresibilidad, el coeficiente de expansión térmica, las constantes elásticas de Lamé y los gradientes de deformación. La manera que al evaluar el esfuerzo mediante el modelo de Arruda-Boyce lo multiplico por las reglas de evolución de la transición de fases en el material, de modo que se puede obtener o modelar el esfuerzo que se genera dentro del mismo. Ahora, para validar para obtener los parámetros que se necesitan para resolver este modelo, pues es necesario caracterizar el material. Una caracterización que consta de realizar sobre el material análisis mecánico-dinámico, dispersión de rayos X de ángulo amplio y calorimetría de barrido diferencial, permitió obtener los siguientes parámetros necesarios para la evaluación del modelo. Tenemos los parámetros para el comportamiento hiperelástico y que corresponde a la fase elástica del material, y para el comportamiento hiperelástico viscoplástico corresponde a la fase vítrea. Entonces, mediante los 3 métodos o técnicas de caracterización anterior, pues se obtienen estos resultados, esos valores que son los que utilizo para evaluar el modelo. La resolución del modelo, utilizo este algoritmo e implica resolver 2 ecuaciones diferenciales que corresponden a la deformación de la rama viscoelástica y a la velocidad de deformación de la rama viscoelástica. Para resolver esa ecuación diferencial, esas 2 ecuaciones diferenciales, utilizo el método de Rush-Kutta de cuarto orden, de paso variable. Y bueno, estos son los resultados que obtengo con el modelo constitutivo. En esta gráfica que tenemos aquí, les muestro el comportamiento del esfuerzo de formación para diferentes velocidades de deformación. Cabe aclarar que las unidades que tenemos en el eje horizontal corresponden a deformación verdadera, la cual carece es una cantidad adimensional. Y en el eje vertical pues tenemos unidades de esfuerzo verdadero que están en megapascales. Entonces vamos a ver, podemos observar que el modelo nos predice que a mayores velocidades de deformación se van generando un esfuerzo menor. Cabe aclarar que el modelo en esta gráfica se programa con una temperatura, considerando que el material se encuentra a una temperatura de 25 grados centígrados. Los resultados que tenemos en este extremo son evaluaciones del modelo para una misma velocidad de deformación, que son 2 por 10 a la menos 3 unidades de deformación verdadera por segundo, a diferentes temperaturas. La curva más alta es a una temperatura, considerando que el material está a 5 grados centígrados, la que le sigue a 19 grados, la siguiente a 25 y 49. 45 grados la última. Entonces, podemos ver que conforme se simula el material a una mayor temperatura, el esfuerzo que se genera dentro de sus cadenas moleculares o dentro de su estructura, pues es menor. Ahora, para poder validar este modelo, carezco de las medidas experimentales
por lo que realizo procesamiento de imágenes a curvas obtenidas experimentalmente que presentan en un trabajo donde caracterizan termomecánicamente a este material. Hago una segmentación por crecimiento supervisado de región, por agrupamiento de píxeles, donde la característica que distingue las regiones pues, son los colores. Entonces, estas son las gráficas que yo utilizo de un artículo referenciado en DOS. Y bueno, aquí estas son las curvas esfuerzo de formación experimentales. Aquí vemos cómo se responde el material al ser deformado a 2 por 10 a la menos 3 unidades de deformación verdadera por segundo a diferentes temperaturas, 5, 19, 25 y 45. Ok, ya que se termina. Okay. Ahora, esta es una comparación del modelo, la predicción del modelo con las medidas experimentales. En el extremo izquierdo es una curva promedio que la obtengo al realizar una serie de segmentaciones de imágenes sobre las curvas, las figuras que utilizo de muestra, ¿no? Estas que tenemos aquí. Y acá pues es la comparación de las medidas experimentales con las predicciones del modelo. Entonces aquí a simple vista podemos ver que el modelo pues se empieza a alejar, o más bien está bastante lejos del comportamiento real del material. Utilizando otros parámetros, cambiando la velocidad de deformación y la temperatura a la cual se deforma el material, el modelo se aproxima un poco más. Entonces podemos entender, o se empieza a sugerir que a mayor temperatura el material, el modelo empieza a predecir con mayor precisión el comportamiento real del material. Ahora, sin embargo, a una menor temperatura, por ejemplo en este resultado en particular, para una temperatura de 5 grados centígrados y una velocidad de formación de 2 por 10 a la menos 3 unidades de formación por segundo, vemos que el modelo prácticamente replica el comportamiento durante la carga del material, es decir, cuando se está deformando. Sin embargo, cuando se libera la carga que deforma al material, el modelo pues ya no predice adecuadamente el comportamiento del material. Este fue en el caso a una temperatura baja. A una temperatura alta también vemos que el modelo se aleja del comportamiento real. Ahora, otro punto que estoy teniendo en cuenta es el hecho de que el modelo está enfocado para modelar deformaciones de tensión y no de compresión. Entonces, el modelo, por sus propias, que no está limitado con la realidad, pues puede modelarnos o sugerirnos cómo se comportaría el material durante la compresión. Sin embargo, aquí el modelo lo que nos está diciendo pues, es que el material se está comprimiendo, lo cual en la realidad eso no pasa. Entonces, el modelo, por lo menos para datos, para valores de esfuerzo negativos, pues es completamente inválido. Ahora, como un complemento, realizo simulación por elementos finitos con este modelo constitutivo, en el cual resuelvo las ecuaciones que se generan con el método de Newton-Raphson, y este es el algoritmo general. Y bueno, estos son los resultados de las simulaciones. Aquí en esta figura es la simulación de la deformación del material, sometiéndolo a una carga que lo deforma uniaxialmente a una velocidad de 2 por 10 a la menos 3 unidades de deformación por segundo. Y bueno, esa es la predicción del modelo. Sin embargo, acá a efecto comparativo visual, ilustro los datos reales, ¿no? Que son los que extraigo de segmentar las imágenes de las curvas de esfuerzo de formación. Entonces, en este caso en particular, los parámetros que le di al modelo pues fue de manera que se ajustaran un poco al comportamiento a los datos obtenidos experimentalmente. Sin embargo, durante la recuperación de forma, el modelo pues ya no predice el comportamiento. Y por último, agrego una nueva visualización. En este caso, la diferencia es que en las gráficas que tenemos aquí es una gráfica tridimensional en la que evalúo el esfuerzo, pero variando la temperatura a la que durante la cual se realiza la deformación del material, comenzando por 20 grados centígrados, pasando de manera lineal a 25, reduciéndolo a 5 grados, manteniéndolo constante durante un breve periodo de tiempo y luego reduciendo la temperatura, aumentando la temperatura hasta 20 grados nuevamente.
Y aquí nuevamente podemos ver que el modelo, como no está limitado con la realidad, pues nos sugiere que el material regresa a su forma original. Sin embargo, eso no es verdad. Bueno, como conclusiones, hasta este punto, pues es que de entrada el procesamiento de imagen es una herramienta muy importante para obtener datos de los que no se cuentan. Y es una buena oportunidad para aplicar otras técnicas de cómputo, de manera que nos permitan ajustar la recuperación de forma y poder complementar este modelo constitutivo. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. Hay 5 minutos para preguntas. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? Si no, pues no lo hubiera parado. O sea, podría haberlo dicho con más tranquilidad. ¿Preguntas? ¿Sí? Está muy bonito el trabajo. De la parte del elemento finito obtienes ecuaciones no lineales, ¿verdad? Sí. Y por eso utilizar Runge-Kutta. Bueno, no, son ecuaciones lineales, pero utilicé Runge-Kutta para hacerlo, digamos, genérico. ¿Y tú escribiste tus algoritmos de cómputo? ¿Utilizaste Galerkin colocación ortogonal Bueno, fue cuadratura de Gauss. Cuadratura gaussiana, ok. Sí. ¿Galerkin no te servía? Pues no lo probé, sería una buena oportunidad probar. Tú hiciste el algoritmo, no utilizaste software. Bueno, utilicé MATLAB, pero el lenguaje del algoritmo yo lo desarrollé. Sí, bueno, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues muchísimas gracias. Acá el doctor. Perdón. Sí. Normalmente estos materiales normalmente pierden la memoria después de 500 ciclos. ¿Hiciste algún experimento? No, el material no lo tengo. Todos los datos los obtuve de trabajos publicados. Bueno, los datos experimentales, segmenté las imágenes. El material pierde una vez que se recupera la deformación, se libera la deformación, estas ya no se puede volver a deformar a menos que se realice con un trabajo externo. Entonces, se puede hacer mecanismos con diferentes barras del material programados con formas diferentes, de manera que hagan un juego precisamente para que cuando uno se recupere la deformación, el otro se deforme y hagan un ciclo. Entonces, si colocamos una matriz de algún elemento que pueda cambiar la temperatura dentro del material, podremos estar jugando ahí con una serie de mecanismos que pues, puedan realizar algún trabajo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias por su atención. La siguiente y última práctica de